Bueno, a continuación sí tendremos una charla a cargo del doctor Julio Alberto Sáenz Beltrán. Él es médico con un magíster en Administración en Salud, experto en políticas de salud pública y de sistemas de salud y actualmente se desempeña como asesor del despacho del viceministro de Salud Pública y de la prestación de servicios. Él básicamente nos va a disertar sobre el modelo integral de atención en salud que en este momento está desarrollando el Ministerio de Salud y qué es lo que se pretende con esto, enmarcado dentro de lo que algunos de ustedes conocen, el Plan País, han escuchado, como les decía, de las RIAs y las mías. Adelante, doctor. ¿Me permiten el señalado, por favor? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Pedro Santos, por la invitación al Ministerio de Salud, trayendo hoy un mensaje y un saludo respetuoso para todos ustedes, del señor ministro, el doctor Alejandro Gaviria Uribe, el doctor Luis Fernando Correa, quien es el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Doy un saludo especial al doctor Álvarez y a todos los usuarios del sistema de salud en este país y a todos los conferencistas que van a departir con ustedes hoy. También les enviamos un saludo especial. Permítanme comenzar diciendo que he recorrido ya buena parte del país con lo que vamos a compartir hoy, pero doctor Santos, esta es la primera ocasión que nos reunimos con usuarios, hay que decirlo así, y es una oportunidad que sin duda nos ofrece el doctor Santos y que vamos a tratar de aprovecharla de la mejor forma posible para transmitir lo que es y lo que no es la reforma y cuáles son las implicaciones de esta propuesta de política de atención integral en salud y el modelo integral de atención en salud que durante los próximos años nos van a acompañar y que desde ya les anticipo es una tarea que tomará generaciones. No es para esta generación solamente, sino tomará generaciones con las cuales tenemos que trabajar para que esto se haga realidad. Este es el temario que desarrollaré en los próximos minutos, de acuerdo con la invitación del doctor Santos. Un marco de la política, antecedentes del sistema de seguridad social en salud muy apretado, muy breve, para ver lo que sería como una suerte de luces y sombras del sistema, lo que hemos alcanzado, pero los retos, las tareas pendientes, las materias que tenemos que abordar para poderlo hacer realmente integral. Explicar la política y el modelo, centrarnos un poco en estas rutas integrales de atención en salud, las guías de práctica clínica y las redes integrales de prestación de servicios de salud, que es en donde finalmente ocurre la prestación del servicio. Llamo la atención sobre esta diapositiva en lo que está entre comillas, porque ese realmente es el propósito de la política y el propósito del modelo de atención integral en salud. Y es que con las lecciones aprendidas de alguna manera durante casi un cuarto de siglo, el sistema de alguna manera cada vez que lo estábamos discutiendo, analizando, se hacía en función de los agentes del sistema. Pues el sistema debe orientarse para colocarlo al servicio de la gente y no de los agentes. Eso tiene que ser absolutamente claro para todos quienes conformamos el sistema de salud. Sistema de salud al servicio de la gente. No es un eslogan, debe ser un propósito de todos y de los usuarios que lo reclamen. Así debe ser planteado este momento del sistema de salud.
Decir que la reforma, mejor, la política de atención integral en salud y el modelo integral de salud no es una aparición de la nada, sino que obedece a un marco de política nacional de salud amplio, que tiene, esto no, solamente es para decirles qué tan denso significa el marco de esta política, y decir que tenemos un plan decenal de salud pública que está vigente hasta el año 2021 y que allí tendrá que renovarse otros 10 años porque, como su nombre lo indica, es decenal. Y allí hay una serie de apuestas estratégicas, metas, objetivos, dimensiones sobre las cuales se trabajan. Conclusión, está vigente y es un compromiso del país y de las entidades territoriales y, por supuesto, de las entidades que fungen como EPS, como IPS, para la prestación del servicio. Que la ley estatutaria, esa anhelada lucha de todos para que la salud sea por sí misma un derecho autónomo, está más vigente y más viva que nunca, y es el nuevo pacto por la salud realmente, que toca hacerla nuestra, porque no es una cosa que con la norma vamos a cambiar la vida, ahora vamos a decir por qué. Que el plan de desarrollo, ley 1753 del año 2015, se propone cuatro cosas. Uno, mejorar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud y que estos sean con calidad. Dos, implementar actividades que mejoren las condiciones y reduzcan las brechas en los resultados en salud. Tres, recuperar la confianza y legitimidad del sistema, y ahora vamos a hacer un repaso de qué es lo que estamos queriendo decir con ello. Y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en condiciones de eficiencia, y sobre esto también vamos a desarrollarlo. Esta misma ley del plan es la que le ordena al Ministerio de Salud, en el artículo 65, que diseñe y expida una política de atención integral en salud. Por lo tanto, aquí aterrizo para decir de dónde viene la política. ¿Sí? Es un mandato de quienes hacen la ley en este país, que es el Parlamento, y le ordena al Ministerio que expida esa norma que, curiosamente, hay que subrayar, como si no lo fuera en un Estado democrático, que es de obligatorio cumplimiento para todos los agentes del sistema, independientemente de qué tipo de régimen sea, independientemente de si es de régimen subsidiado, contributivo, regímenes excepcionados, todos deben aplicar los lineamientos de esta política. Pero también compartir y recordar con ustedes una megameta que el país se ha impuesto, en razón a que la carga de enfermedad por condiciones crónicas no transmisibles es galopante, es insostenible, y por lo tanto, este es otro propósito que es de todos, que a 2018 hayamos disminuido en un 8% la tasa de mortalidad prematura, es decir, de población entre 30 y 70 años, por enfermedades no transmisibles, fundamentalmente las que están allí reseñadas, cáncer, enfermedades crónicas de tipo respiratorio, diabetes y cardiovasculares. Ese, digamos que es una necesidad de trabajarla intensamente porque realmente en un quinquenio, solamente en un quinquenio, la carga de enfermedad por estas causas creció en 7.2%. Lo que quiere decir que si siguiéramos a ese ritmo, pues es incontenible en lo que tiene que ver con su marcha y con las implicaciones en salud y en costos para el sistema. En los antecedentes del sistema, aquí hay una diapositiva que sintetiza las siguientes cosas. Uno, lo que es un derecho de los colombianos se llama el sistema de aseguramiento en salud. Yo no sé si coincidamos, pero por lo menos es mi lectura particular y de lo que he podido recoger en este recorrido por el país, es que el concepto de aseguramiento como tal llegó para quedarse. Quiere decir que ya los colombianos ni siquiera nos pasa por la cabeza que no haya un seguro de salud. Ese es un tema que ya demostrado que de las bondades que hay en lo que tiene que ver con el sistema implementado con la Ley 100, es que tener un seguro en salud es un amparo, entre otras financiero, eso creo que no tiene discusión. Otra cosa es cómo opera el aseguramiento, pero el concepto de aseguramiento creo que ya los colombianos, si no por un momento pensáramos quitemos el aseguramiento, creo que no nos gustaría, porque hoy por hoy lo que ha evidenciado ya en los comparativos internacionales es que el gasto de bolsillo pasó de casi el 40%, es decir,
40 pesos de cada 100 teníamos que pagar antes de la ley 100 y ahora está en 14, 15 pesos, ¿cierto?, por cada 100 pesos que se gasta en salud. Decir que, como sea, por lo menos en lo que tiene que ver con el derecho nominal de aseguramiento, se cerraron las brechas entre la población urbana y la población rural, entre ricos y pobres, en el sentido del derecho al seguro. Otra cosa es, lo vamos a ver más adelante, que no es sinónimo de aseguramiento, acceso real a los servicios de salud. Eso es una cosa que la conocemos muy bien y más adelante la referiré. Decir también que el POS, ahora el plan de beneficios con cargo a la UPC, es único, ya es el mismo para todos, independientemente de en qué régimen nos encontremos, tenemos las mismas acceso a las mismas tecnologías. Decir también que se ha invertido una cantidad ingente de recursos en los hospitales públicos. Tal vez lo que hay que cuestionar allí es si ha sido en la dirección correcta, en la ubicación adecuada, pero esa es una discusión ya de tipo territorial. Decir que el tema de la política farmacéutica le ha significado a Colombia ya un ahorro de más de 2 billones de pesos en lo que tiene que ver con los gastos del sistema, un trato además digno frente a las entidades que se dedican a la producción, comercialización de los medicamentos tan importantes para el manejo de las patologías, pero que tenía que hacerse, digamos, un manejo de una política de Estado, y en eso se va a seguir trabajando intensamente. El ministro antenoche anunciaba que para el mes de febrero habrá otro paquete de medicamentos controlados también, y en eso tenemos que seguir trabajando intensamente. Avances normativos, pues ni qué decir, tal vez hay demasiadas normas, pero destaco aquí, doctor Néstor, sobre todo, y de todos los usuarios, el que tengamos una ley estatutaria en salud. Yo creo que eso es una pieza maestra que las próximas generaciones lo van a entender seguramente mucho mejor que nosotros si la desarrollamos adecuadamente. Y el mejoramiento del buen gobierno en el sistema de salud yo lo veo de esta manera. El año 2010 significó para mí, que pues llevo muchos años en este tema de analizar el sistema de salud, el peor momento del sistema. Recordemos que hubo una declaratoria de emergencia social. Si no es eso el peor momento, yo no sé cuál es, en donde se tiene que colocar en el ojo del huracán el sistema de salud con una declaratoria de emergencia social. Y era real, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Primero recuerden que hubo la fusión de los dos ministerios y como decían, ni chicha ni limonada, ¿cierto? Entonces ahora hubo que hacer la decisión. Ayer se celebraron 5 años de la decisión y la refundación del Ministerio de Salud. Entonces reposicionar el sistema de salud significó comenzar por ahí, por tener un Ministerio de Salud que hable de salud, pero no es suficiente. No se puede gobernar el sistema desde la carrera 32 con calle 13. Entonces, la reforma, vamos a ver, se traslada la responsabilidad de la rectoría con el apoyo necesario a las entidades territoriales, que es en donde realmente ocurre la prestación del servicio, y en eso tenemos que trabajar intensamente. Esta, que está muy densa, solamente es para reflejar algunas cosas que son de suyo conocidas. Primero, en lo que tiene que ver con yo dije que el sistema de aseguramiento llegó para quedarse, el concepto como tal, pero es necesario entender que fue una interpretación un poco equivocada, si se quiere, en lo que tiene que ver con una póliza. Es como si hubiera adquirido una póliza para un carro, y entonces la EPS se enteró de nosotros fundamentalmente cuando nos enfermábamos, es decir, atender el siniestro, atender la contingencia, atender la enfermedad. Entonces fue enfocado fundamentalmente a la enfermedad. 2, eso también implica que como no se hizo promoción y prevención, entonces la carga de la enfermedad es creciente, una alta carga de la enfermedad por condiciones crónicas no transmisibles y que son prevenibles. Eso es increíble que pues, lo hayamos perdido esa oportunidad. Inequidades en salud, solamente les menciono un par de cosas. Como diría un premio Nobel del año 2014, Premio Nobel de Economía, que su centro fue de un estudio en salud, él dice que por nacer en el lugar equivocado hay menos posibilidades de escaparse de las condiciones en las cuales uno está viviendo, ¿cierto? Entonces, en Colombia, por haber nacido en el lugar equivocado, la mujer guajira, por ejemplo, tiene 6 veces más posibilidades de morir de embarazo y parto que una mujer que no haya nacido en la Guajira.
O un niño guajiro tiene 5 veces más posibilidades de morir de hambre que un niño que no haya nacido en La Guajira. Eso para significar que hay inequidades evidentes en poblaciones, ¿cierto?, en grupos de población y en territorios alejados del centro del país, reconocido completamente. Fragmentación del sistema, ¿yo para qué les hablo de fragmentación a ustedes? O sea, ustedes lo viven. Entonces, un examen ocurre en una esquina de la ciudad y el otro examen para corroborarlo en la otra esquina, ¿cierto? Y el medicamento hay que correr detrás de él para ver en dónde logramos. Yo digo que para descifrar el sistema que tenemos actualmente se necesita un IQ de 150 por lo menos, un coeficiente intelectual altísimo y mucho tiempo y mucha paciencia. Sí, eso es reconocido, o sea, correr detrás de una solución en salud es titánico, eso lo conocemos muy bien. Poca resolutividad en el nivel primario, y aquí quiero centrarme más adelante, pero les anticipo. Nosotros hicimos, o sea, del sistema recibimos los efectos que se pueden esperar de lo que se construyó, es una construcción humana y hay aciertos y hay errores. Entonces orientamos el sistema fundamentalmente a que se concentre la solución en los hospitales, ¿sí?, en los hospitales complejos. Y fuimos quitándole autonomía, capacidad, competencia a los médicos y a sus equipos en los niveles primarios, ¿cierto? Eso, pues recibimos los frutos. Ahora vamos a ver a qué me refiero. En esa misma diapositiva está una anotación que lo refleja muy bien. Los hospitales públicos que tenemos allí estudiados nos permiten referenciarles a ustedes que en donde debe ocurrir realmente la anticipación a la enfermedad es en los servicios ambulatorios, en los hospitales locales, en los puestos y centros de salud. Allí es donde debe pasar. Y debe llegar hacia los hospitales complejos entre el 5 y el 10% de la gente a resolver los problemas de salud. Es decir, entre el 80 y el 90% de los problemas de salud tienen que resolver sin ir a un gran hospital. Bueno, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Los hospitales de baja complejidad no se utilizan ni siquiera la mitad, menos del 50%. Los servicios ambulatorios no se utilizan en más del 50%. En cambio, los hospitales están siempre llenos. Las urgencias rebasan el 95%, el 100%. Ha habido momentos en los cuales llega al 200 y más % de ocupación. Porque la gente aprendió, el sistema así lo llevó, a que no encontraba solución en el primer nivel de atención, sino que tenía que ir a buscarlo allá, aunque tuviera que ir a ser mal atendido indignamente, etc. Pero sabía que allá tenían que resolverlo. Eso se lo propició el sistema. Fallas en el mercado. Fallas en el mercado, ustedes seguramente lo habrán vivido de la siguiente manera. Se instauraron 2 formas de contratación prevalentes entre las EPS y las IPS. Entonces, una era por capitación y la otra por caso atendido. Por capitación, que era el principio fundamental de la capitación es compartir el riesgo. Ahora vamos a ver quién es el responsable del riesgo, pero compartirlo con el prestador y que ese prestador se anticipe al daño. Pues déjenme decirles que realmente eso es lo que pasó. Lo que permitió fue convertir el sistema en que el que capita, su incentivo era remitir. Entonces, prácticamente lo que esta frase lo refleja: capito, luego remito, ¿cierto? Capito, luego remito, es decir, lo menos que pueda hacer en el primer nivel y remito a los hospitales más complejos para que le resuelvan al especialista. Luego viene el tema de facturación por evento. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que realmente lo que se estimuló fue en el extremo opuesto, que a los pacientes se les haga los exámenes de medicamentos, se les aplican tecnologías en salud, no siempre necesarios. Pero como está hospitalizado, entonces aprovechemos y facturemos. Y ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso en relación con la sostenibilidad del sistema. Fallas regulatorias, pues todo lo que estamos viendo es porque el Estado, en su rol de regulador, que es lo que le corresponde al Ministerio de Salud, pues digamos que no se apuró, no fue posible armonizar las normas con los tiempos y los agentes pusieron el sistema a su favor, no al servicio de la gente. Y aquí viene un tema del desafío de la sostenibilidad financiera del sistema y en esto voy a hacerles una referencia mínima.
de economía doméstica solamente. Si nosotros en la economía hogareña gastamos más de lo que ingresa, de forma sistemática, de forma permanente, ¿qué sucede? Entonces seguramente llegaremos a la conclusión de que nos vamos a poner en déficit y al final vamos a quebrarnos. Bueno, pues eso pasó con el sistema de salud. El sistema literalmente lo quebramos, y lo quebramos entre todos. Hoy el déficit puede estar para el pasivo de unos 4 billones de pesos, para lo que está pendiente, y para la implementación del modelo otro tanto. Es decir, estamos hablando de un hueco de unos 8 billones de pesos. Entonces, pero hace 10 o 15 años, ¿qué decíamos? El sistema tiene plata, el FOSIGA tiene plata, está en títulos, saquen esa plata. Y entonces, efectivamente, comenzamos con los eventos no POS, empezamos a facturar no siempre lo que se necesitaba y logramos gastarnos los 4 billones de pesos que había en el fondo. Nos las gastamos y ahora nos faltan no solamente esos 4, sino otros 4 más. Entonces, ¿por qué es importante que yo les refiera a esto? Porque las políticas públicas y todo en la vida funciona con plata. Colombia gasta entre 500 y 600 dólares per cápita año. Cada uno de nosotros le cuesta al sistema entre 500 y 600 dólares. ¿Poco o mucho?, pregunta uno. Entonces, digo, pues, cuando se habla, por ejemplo, de mi carro o de mi casa, es bonita, es muy buena, ¿comparada con qué? Bueno, entonces, ¿es poco o mucho comparado con qué? Comparemos. España se gasta 1.300 euros, es decir, 1.800 dólares per cápita año. Los países de la OECD, de ingreso medio, que es el club al que vamos a ingresar el año próximo como país, se gasta 6.500 dólares per cápita año. Atención a esas cifras. Les recuerdo, 500 a 600 dólares, 1.800 dólares, 6.500 dólares. Como nuestra influencia es sobre todo de Estados Unidos, les refiero a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos ya llegó a la cifra histórica de 10.000 dólares per cápita año, a mitad de año. Eso es lo que gasta un país como ese, que significa el 17% de su Producto Interno Bruto en salud. Nosotros nos gastamos el 6.1% del Producto Interno Bruto en salud. ¿Por qué les doy estas cifras? Porque a la manera de lo que les mencionaba de la economía hogareña, pues si el sistema comprendemos que es de todos, tenemos que entender que esos 500 o 600 dólares es lo que tenemos para manejar el sistema. ¿Y qué hace uno en la economía doméstica cuando no tiene más plata? Reordena gasto, ¿cierto? Utiliza, seguramente al hijo le toca decir que le compro el pantalón o la camisa buena, pero no la marca que esté en el top, que gasta toda la publicidad porque esa me la cobran. Y lo mismo pasa con el sistema de salud. Si solamente tengo entre 500 y 600 dólares per cápita año, que es lo que el marco fiscal de este país le permite hacer por ahora, entonces habrá que aceptar que es necesario dirigir cada peso a la mejor inversión en salud, a tener los mejores resultados en salud. Y los mejores resultados en salud, déjenme transmitirles de una vez, tienen que ver fundamentalmente con la anticipación. Con la anticipación. Los mejores resultados, claro, ustedes dirán, si uno está enfermo, pues los mejores resultados es que tenga un hospital y un equipo de salud bueno para que lo entregue recuperado. Sí, eso es cierto ahí, pero nosotros tenemos que trabajar en 2 frentes y a 2 velocidades. Un frente que significa atender el daño ya hecho, es decir, la enfermedad que hoy tenemos. Y otro frente que significa anticiparse a esa enfermedad con las siguientes generaciones, ¿cierto? Y entonces trabajar en promoción y prevención es uno de los propósitos que más adelante vamos a desarrollar. Desconfianza y deshonestidad en el sistema. Logramos con todo que nadie cree en el sistema. Nadie. O sea, no es que el usuario solamente desconfíe del sistema. Porque aparte es que usuarios somos todos del sistema, yo también, ¿cierto? Entonces, cuando nos sentamos a hablar del sistema de salud, de lo que no hablamos es de salud, hablamos es de la desconfianza con la EPS, de la desconfianza entre la EPS y la IPS, y todos
desconfiando del ministerio, de la superintendencia, etc. Entonces, un sector muy conflictivo. Nos sentamos fundamentalmente bajo el principio de la desconfianza, ¿sí? Y agravado por prácticas francamente deshonestas, que las hay y no las voy a referir acá, en donde francamente, pues todos absolutamente tenemos que mirar la valoración moral que tenemos por el sistema de salud. Porque yo les digo también a veces lo siguiente, y se los pongo ahora como reflexión. Por un momento, tachemos el sistema de salud. No existe sistema de salud. Eliminémoslo. Piensen por un instante qué pasaría. No existe sistema de salud. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es el sistema? ¿Del ministerio? ¿Del Estado? De todos. Y entre todos, eso es lo que tenemos. Y como eso es lo que tenemos, igual que en la casa, pues nos toca defender la familia, defender y mirar cómo podemos recuperar el sistema y ponerlo en favor del usuario, del paciente. Eso es la tarea fundamental de este modelo. Bien. Entonces, en resumen, este es un sistema que en 23 años mejoró la cobertura en aseguramiento, pasó del 19% al 98%. Gracias. Pasó de un aseguramiento del que existía en esa época, que llegaba al 19%, no era el mismo que tenemos hoy, era el seguro social y las cajitas que había, ¿cierto? Es otra cosa. Y hoy tenemos ya una cobertura del 98%. Déjenme, les doy un dato para historia, que muchos que están aquí ya no contamos ni canas, porque ya no hay. Entonces sabemos de qué estamos hablando. En el año 1993 eran conmigo 34 millones de habitantes en Colombia. Y estaban afiliados alrededor de 5 millones. Hoy las cifras son las siguientes, somos casi 48 millones. Y nos falta por afiliar 1.400.000 personas. Entonces el cambio es indiscutible, ¿sí? El aseguramiento ya es casi universal en términos coloquiales. Pero déjenme, les doy el dato que les mencionaba, de que una cosa es el aseguramiento y otra cosa es el acceso. Guainía es el departamento con el que se comenzó a preparar este modelo. Y en Guainía la afiliación era del 100%. No había ningún ciudadano que viviera en el departamento de Guainía que no estuviera afiliado. Pero el acceso a los servicios de salud era del 17%. Es decir, la UPC de toda la ciudadanía sí se pagaba, pero el 83% se quedaba alguien con la plata sin prestar el servicio. Así de claro. ¿Sí? Entonces es muy distinto eso. Ya lo dije, el gasto financiero se redujo del 45 al 14%. Y aquí, en esta que sigue, tengo dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena. Ya los colombianos, independientemente del nivel de riqueza o de pobreza, tenemos acceso a los servicios hospitalarios. Eso es muy bueno, ¿sí o no? Ok, les voy a dar la mala noticia. La mala noticia. Un mexicano o un brasileño, digamos la población mexicana o brasileña, en promedio se hospitalizan 4.5 de 100 brasileños o de 100 mexicanos al año. Nosotros nos hospitalizamos 8.9. 8.9, casi el doble que cualquiera de estas otras sociedades. ¿No les parece mala noticia? ¿Por qué terminamos hospitalizados? ¿Será que estamos tan enfermos para terminar hospitalizados? Yo les decía anteriormente, porque no estamos usando adecuadamente los servicios de salud, porque no se está haciendo lo que hay que hacer allá y termina hospitalizándose en una forma que no corresponde. Y eso tiene unas implicaciones, ahora vamos a ver. Y allí les decía del costo en salud para los colombianos. Y aquí, para reforzar otras cosas que son parte de las sombras del sistema. Entonces permitió que aumentara la carga de la enfermedad en esto que les digo, un quinquenio 7.2%, ya les dije la tasa de hospitalización, y viene una cosa que les da a ustedes, quiero transmitirles una idea de qué es calidad en los servicios de salud.
Calidad significa darle al usuario del sistema lo que necesita en el momento que lo necesita, en la cantidad que lo necesita. No más, no menos. Ojo, no más, no menos. Cuando se da más, no necesariamente es más calidad. ¿Qué pasa con las cesáreas, por ejemplo? Ustedes lo conocen sobre todo las mujeres. Un evento fisiológico, normal, natural, como el embarazo y el parto, debe terminar por vía vaginal, ¿de acuerdo? Vía natural. La OMS recomienda estima y recomienda que ese evento natural, fisiológico, entre el 10 y el 15% de esas gestaciones pueden terminar en cesárea. En Colombia hoy la realidad es otra. En Colombia, 1 de cada 2 colombianos nace por cesárea ya. 1 de cada 2 colombianos. Y eso, aquí paro un momentico para lo siguiente. Los riesgos de hacer lo que no hay que hacer son más altos. Hacer lo que hay que hacer tiene riesgos. Mire, les digo, hacer una cesárea significa el riesgo anestésico, significa el riesgo quirúrgico. Y les añado otro. Colombia, junto con Brasil y con México, tienen la más alta tasa de cesáreas en este lado del mundo. Y Colombia, junto con Brasil y con México, tienen la más alta tasa de recién nacidos prematuros. ¿Y para qué les cuento a ustedes, que seguramente han tenido la experiencia de qué significa tener un recién nacido prematuro en la casa? Es una tragedia familiar, es una tragedia. Y para el bebé, despegarlo de ese momento de la madre, que es tan fundamental en su desarrollo, no tiene precio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo de que no siempre hágale más, ¿cierto? Es bueno, tiene más beneficios. Cáncer. Y este es un estudio que les voy a referenciar, que es de Bogotá, donde se supone que tenemos todo el acceso. El Instituto Nacional de Cancerología adelantó un estudio, la doctora Ana María Piñeros, que mostró que en Bogotá, desde el momento en que una mujer manifiesta signos y síntomas que anuncian que tiene cáncer de seno, hasta cuando se hace el diagnóstico han transcurrido 91 días. Y para comenzar el tratamiento requiere más de 140 días. ¿Saben cuál es la recomendación de la OMS? Desde cuando se anuncian esos síntomas y signos compatibles con cáncer de mama, hasta cuando se comience el tratamiento debe ser de 30 días. 30 días. Y esto está pasando en Bogotá. No es en el Guaviare, no es en La Guajira, es en Bogotá. Entonces, es un tema que no nos deja tranquilos. Y ya dijimos la desconfianza en salud. Así que este momento lo consideramos histórico, en el cual el Sistema General de Seguridad Social ha aportado, eso es innegable, nadie quiere devolverse en muchas cosas, pero se dedicó fundamentalmente a atender la contingencia o la enfermedad. Y lo que ordena la ley estatutaria es que se vaya hacia la atención integral, atención a este concepto, durante todo el curso de la vida de los ciudadanos. Es decir, no hay que esperar a que esté enfermo, sino desde la concepción, desde allí mismo, tiene que darse una atención integral a ese nuevo ser, desde allá, hasta la paliación e incluso acompañarlo en el momento del deceso. Eso ordenó la ley estatutaria y eso es lo que esperamos que efectivamente ocurra. Algo pasó con la presentación. Ok. Listo. Aquí la ley estatutaria, entonces la ley del plan ordenó lo que ya les dije, que se expidiera una política de atención integral en salud obligatoria para todos los agentes del sistema. Pero déjenme, les comparto a ustedes, apreciados usuarios, lo siguiente. El ministro de Salud, por todas partes, ha tenido que decir que no esperen la reforma estructural porque la reforma estructural ya está hecha. ¿Qué más reforma estructural que la ley estatutaria? ¿Cierto? Es lo que él ha manifestado por todas partes. Y lo que agrega es que la reforma sencillamente hay que implementarla. Entonces, esta frase que está arriba es de él, en donde dice, esta es una reforma sutil pero profunda.
Es decir, no se está denunciando a los cuatro vientos que esta es la revolución. Sencillamente nos toca empezar a trabajar con todos los elementos del modelo para convertirla en realidad. Que de este libro que él publicó recientemente, extraigo 4 de estas premisas que él tiene, de 2 decálogos que él comparte con el público. 1. Entender que el reformador no puede colocarse en los dos lados del extremo, de los dos extremos, perdón, y decir, el sistema no sirve para nada, hay que acabarlo, ¿cierto? O no, el sistema está perfecto, no hay nada que hacerle. Esto, dice él, las reformas son cuestión de más o menos, ¿sí? Vamos a ver qué está bien para seguirlo mejorando y qué no está bien para cambiarlo, es más o menos. Segundo, la reforma se hace para la gente, no para los agentes, que como dice él ahí, disfrazan sus intereses con altruismo, con que quieren aportar al bienestar, etcétera, pero realmente hay unos intereses allí de tipo económico que no se pueden ocultar muchas veces. Tercero, y este es más importante que todos para mí, las reformas legales cambian los incentivos, pero no cambian las normas sociales. Las reformas no pueden por sí solas decretar una cultura distinta. Tampoco crean por sí mismas capacidades colectivas. Ahí está la norma, ¿sí? Tiene unos derroteros, tiene unos lineamientos, pero si nosotros los ciudadanos no la hacemos propia, no pasa nada. Y como dice más abajo, entre el publíquese y cúmplase, pueden pasar muchos años, a veces no se cumple, ¿cierto? Depende de la ciudadanía que realmente exija, como se ha exigido, doctor Álvarez, que la ley estatutaria sea una realidad. Si no se exige, pues no va a pasar nada. Ahí se convierte en una norma inane, que no sirve, como si no hubiera existido. El modelo también tiene unas premisas para su implementación que es importante que las compartamos. Aquí nos toca ser muy creativos por varias cosas que ya dijimos, entre otras porque es la plata que tenemos y tenemos que hacerla alcanzar. Entonces, innovación y mejoramiento continuo tiene que ser, digamos, un principio para todos. Todos tenemos que aportar. Y aquí les reclamo a todos ustedes una cosa de una vez. Nadie conoce mejor el proceso que ustedes viven que ustedes. Por lo tanto, ustedes son los llamados a decir cómo podemos mejorar la atención para este grupo de pacientes tan importante. Porque ya ni el médico es más experto que cada uno de ustedes en el manejo de esos problemas. Así que ahí los aportes son fundamentales. Integración de políticas y compromisos previos. Esto no es borrón y cuenta nueva. Ahí hay un marco de política también que les decía, existe. Y, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible son un marco de país que se tiene que aplicar, se tiene que apropiar y todo lo que está en el Plan Decenal de Salud, etc. Gestión del cambio. Solamente les doy un ejemplo de casa. El Ministerio de Salud que hoy tenemos no es adecuado para el modelo. Así, como lo oyen. El Ministerio de Salud que tenemos hoy no es adecuado para el modelo. Y de ahí para abajo toca seguir mirando cómo hay que adecuar todo el sistema para enfrentar la implementación del modelo. Porque ¿qué hacen las secretarías de salud? Replican lo que es el ministerio y a veces hasta con los mismos comportamientos. Uno va a las entidades territoriales y ayer que venía de Boyacá, llegué anoche de Tópaga, en Boyacá para ir a acompañar allá al departamento, es uno de los que tengo, antes ya estaba en el Huila, etcétera. Pero decían funcionarios que vienen del ministerio con una mente abierta, son nuevos, generalmente contratistas, que decían, oiga doctor, es que en la Secretaría de Salud, el grupo de epidemiología se comporta exactamente como el del ministerio, el grupo de no sé qué, las mismas actitudes, costumbres y prácticas, replican lo que hace el ministerio. El ministerio tiene que adecuarse y todos en el sistema tenemos que hacer una gestión del cambio para este nuevo modelo. Generación de confianza. Diciéndolo de esta manera, y es un compromiso del ministerio. Por un lado vamos trabajando en la estructuración del modelo, pero por otro lado tenemos que con las entidades territoriales hacer unos planes que yo llamo de contingencia para detectar cuáles son las prioridades, todo el tema aplazado de procedimientos, de autorizaciones, ¿cierto? Todo este tema de congestión de urgencias, lo tenemos que poner ya en blanco y negro y hay unas acciones concretas con los agentes del sistema para superarlo. Entonces tiene que ser con unos resultados que el usuario lo empiece a detectar que algo está cambiando.
efectividad, que es la generación de confianza, y la efectividad en los problemas puntuales. Les decía, desde el Ministerio de Salud no se puede gobernar el sistema. Entonces, la implementación se tiene que dar desde las entidades territoriales, quiere decir, desde el distrito, desde el departamento y desde el municipio. Son los gobernadores, los alcaldes, con sus secretarios de salud, quienes lideran el proceso. Nosotros, como nos corresponde, prestamos la asistencia técnica, ¿cierto? Y preparamos todo lo que significa el apoyo de tipo técnico y metodológico. Entonces, la asistencia técnica también tiene que hacerse de manera inteligente. Es muy frecuente que nos vayamos grupos de funcionarios del ministerio con unos modelos, con unas propuestas que ni siquiera necesita el departamento. Entonces, es necesario concertar con todos qué es lo que se necesita para imprimirle la dinámica propia de cada entidad territorial. Atención a esto, que también es importante. Entre el publíquese y cumpla se puede pasar mucho tiempo, recuerden. Entonces, cada entidad territorial va a trabajar con la sociedad, con la comunidad, de abajo para arriba, para diseñar un plan de implementación a nivel territorial. ¿Cuánto tiempo se necesita? El que se necesite. El que se necesite. Porque no vamos a atropellar en esto. Se necesita que cada departamento, cada distrito haga su propio plan, y con la comunidad, con una mesa ampliada, en donde hay representación de todos quienes hacen parte del sistema de salud, allá que tenga una legitimidad en una mesa amplia, con ellos se va a construir la implementación del modelo. Corresponsabilidad y concurrencia de recursos. La pregunta siempre es, ¿y dónde está la plata para el modelo? Y entonces la respuesta es, la plata, ya escucharon, la plata ya está. La plata ya está. Lo que va a pasar, y aquí de pronto me meto en camisa de 11 varas, pero lo tengo que manifestar. Lo que va a pasar, lo dijo muy bien un diputado en la asamblea de Arauca cuando le presenté a esa asamblea el modelo. Comprendió muy bien, no tenía nada que ver con el sector salud, un usuario del sistema y un representante de su comunidad. Me dijo, doctor, si el modelo que usted está diciendo funciona, entonces le pregunto, ¿cómo van a facturar los hospitales? Mientras él iba elaborando la pregunta, yo estaba ya elaborando mi respuesta. Yo dije, pues, estaba pensando, pues depende del contrato, depende de qué fue lo que pactó. Él siguió elaborando la pregunta y dijo, porque si usted dice que va a ser hacia la promoción y prevención, entonces es cierto, doctor, que va a haber menos enfermos. Sí, señor. ¿Y entonces qué hacemos con los empleados del hospital, doctor? Entonces, atención, aquí tiene que haber una recomposición en el tiempo de a dónde va la plata, porque quienes viven de la enfermedad posiblemente van a tener afectación en sus recursos. Tienen que recomponer su portafolio y su actuar. ¿Sí? Porque lo que les decía, dos velocidades. Una, hay un daño hecho, es necesario atenderlo. Dos, hay un trabajo que hacer en donde hay que anticiparse, y allí más recursos tienen que ir fundamentalmente a promoción y prevención. Entonces la plata está en las EPS, en las IPS, está hasta en las universidades, déjenme decirles. Y estamos acudiendo allí, está en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, está en el sistema de regalías. Allí hay recursos que va a ser necesario acudir a ellos para implementar el modelo. Pero en la operación del modelo, el otro dato que les doy es, no sabemos, tengo que manifestarlo, no sabemos cuánto cuesta la implementación del modelo. Si se trata de Guainía, allí la UPC puede ser del orden de 1.200.000, ¿sí? Que es distinta a la que tiene hoy. Y en cada territorio nos toca hacer los costos para ver cuál es el costo territorial de asegurar los usuarios y adelantar la gestión integral del riesgo en salud. Entonces, aquí está el objetivo. Voy a subrayar solamente que lo que se busca es que realmente haya acceso a los servicios de salud y que sean oportunos cuando los necesito, ¿cierto? Donde los necesito. Que sean eficaces, es decir, que resuelvan mi problema. Que sean con calidad, que me aseguren, ¿cierto?, que tengo, la atención con todos los estándares que disminuyan los riesgos en la atención, y que vayan fundamentalmente hacia la preservación y hacia el mejoramiento y la promoción de la salud.
Entonces aquí está cómo se define la atención integral, que son acciones coordinadas, complementarias, efectivas, dirigidas a las personas, las familias y las comunidades, ¿cierto? Entonces, lo demás yo se los dejo allí. Aquí, esta es la síntesis de la política y del modelo. En el diagrama, ustedes ven, y con el doctor Néstor hablábamos recién que llegábamos, sobre cómo está tan desvalorizado la expresión centrado en el paciente, centrado en las personas. Pero no tenemos otra, esa es. Otra cosa es que la hagamos realidad. Entonces el modelo tiene en el centro una representación del usuario. Está solo, pero realmente el modelo se dirige hacia la familia y hacia la comunidad también. Esa es la primera cosa. En el segundo círculo, ustedes encuentran allí tres palabras, tres expresiones. Diferenciación, atención primaria en salud, raya, salud comunitaria, familiar y comunitaria, y luego está cuidado. ¿Sí? Cada uno de estos tiene demasiada profundidad, voy a tratar de ser sintético. Diferenciación, el país es heterogéneo. Por lo tanto, ustedes ven allí unas expresiones que dice rural, urbano y disperso. ¿Qué significa? Que no es lo mismo atender la gente de Guainía que atender la gente del barrio El Chicó. Entonces, necesariamente el modelo se tiene que orientar diferencialmente, que no es lo mismo atender a la población étnica, raizal, que atender al bogotano. Por lo tanto, el sistema tiene que ser capaz de dialogar con los saberes ancestrales, la medicina tradicional, y tener agentes que interpreten la cosmovisión, interpreten ese modelo, y un diálogo de saberes permita encontrar soluciones que son aceptables para lo que decía ahora tanto el doctor Toro como la representante de los usuarios, y es la adherencia a lo que le propone el modelo para preservar su salud y para mejorarlo. Si no comprende la persona en su cosmovisión, pues no lo va a aceptar. Entonces necesariamente tenemos que digamos, orientar a que hay poblaciones que requieren ser abordadas diferencialmente, la población étnica, indígena, la población raizal, la población LGBTI, la población que por alguna razón, por ejemplo, las víctimas de la violencia, que por alguna razón haya sido segregada, debe ser necesariamente abordada de una forma diferencial. Perdón. No es lo mismo atender, para solamente un ejemplo, a los jóvenes de hoy, ¿cierto?, que a los adultos. También hay que diferenciar esos sistemas, esos modelos de atención. El siguiente concepto es atención primaria en salud con enfoques familiar y comunitario. Mencionar lo siguiente, aquí es muy importante, llamo la atención sobre atención primaria para lo siguiente. Atención primaria en salud tiene tres componentes que son muy claves, que ustedes lo comprendan. Uno, entender que la salud no es facultativa del médico ni del hospital. Voy a decirlo de otra manera. El médico y el hospital no producen salud. Atienden contingencias básicamente, atienden enfermedades. La salud hace mucho que se demostró que realmente el sistema como tal es capaz de responder por entre el 10 y el 15% de los resultados de salud de una población. Y que todo lo demás está fuera del sistema de salud, el que recibe los efectos de las acciones u omisiones de los demás sectores. Si no tenemos buena educación, si no tenemos acceso a servicios básicos, si no tenemos seguridad alimentaria, si no tenemos empleo digno, seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Si no tenemos seguridad física para transitar en bicicleta, que decimos es necesario activarse, pero si no tengo seguridad física, pues no voy a poder garantizar eso. ¿Eso lo puede resolver el médico, todo esto, o lo puede resolver el hospital? No. Se tiene que resolver por parte de cada entidad territorial en su equipo de gobierno y decir dónde está salud en su política de vivienda, dónde está salud en su política de infraestructura, dónde está salud en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios básicos, dónde está salud para garantizarme alimentación sana. ¿Y dónde está salud, usted, señor secretario de Salud, en organizar el sistema para que responda cuando se necesita? Y para que se anticipe y le oriente a todos técnicamente para decir cómo no enfermarse. Entonces, primer elemento, acción inter y transsectorial. ¿Sí? Segundo, esto no se hace
solamente por funcionarios bien intencionados, se tiene que hacer con la gente. La participación social, y por eso este espacio es de verdad fabuloso, propicio, doctor Santos, para lo que estoy diciendo, que es un ejemplo de participación social que yo aplaudo de verdad. Porque así requerimos que los ciudadanos se hagan cargo de este tema y no se lo dejen solamente a los técnicos, y que con ellos se construyan las políticas de salud, porque es finalmente la salud de cada uno. Entonces la participación social, comunitaria, ciudadana, ahí es fundamental. Y 3, que los servicios de salud estén cerca de donde vive la gente, no en el extramuro, sino que el sistema se haga presente en el entorno hogar, en el entorno educativo, en el entorno laboral, en el entorno comunitario, en donde vive, en donde transcurre la cotidianidad. Ahí tiene que estar presente el sistema anticipándose. Entonces, son 3 elementos de la atención primaria en salud que son fundamentales entender. Y con enfoque familiar y comunitario, con énfasis familiar y comunitario, significa que una persona, que ustedes esto lo conocen muy bien, una persona enferma en la familia, sobre todo en condiciones crónicas como las de ustedes, no es solamente la persona enferma, sino que afecta a todo el sistema familiar. Y por lo tanto se tiene que vincular a la familia en este modelo para que comprenda que hace parte de, tanto del problema como de las soluciones. Entonces, ese es un tema que se los digo de esta manera. El modelo tiene entonces como propuesta lo siguiente. Se conforman unos equipos multidisciplinarios de salud. Unos equipos multidisciplinarios que, como su nombre lo indica, hay profesiones varias. ¿Sí? Hay enfermería, hay medicina, por supuesto, pero hay unos técnicos en saneamiento ambiental. Dependiendo de cada realidad, entonces se configuran esos equipos multidisciplinarios. A esos equipos multidisciplinarios se les asignan familias, que en adelante esas familias deben ser manejadas con un plan integral de cuidado primario. Atención a eso, un plan familiar, ¿cierto?, integral de cuidado primario. Ese equipo responde por la salud, por la promoción, el mantenimiento, por la detección oportuna, por la prevención y por la canalización a donde tiene que ir, evitando que se produzcan más daños, yendo a donde tiene que ir y volviendo a recibirlo cuando ya el especialista le ha planteado su manejo. Ese equipo está supervisado por un médico familiar. En alguna parte del sistema hoy no tenemos suficientes médicos familiares, se necesitan entre 20.000 y 40.000, dependiendo el énfasis que se le ponga, y hoy no tenemos 1.500 en el país, así que necesitamos muchos más. Pero entre tanto hay esos médicos familiares, se entrenarán médicos con enfoque de medicina familiar para que estén liderando estos equipos de salud. Y luego más arriba están los especialistas, que por vía remota, hoy está a la mano un celular, telemedicina, etcétera, le presta asistencia técnica a ese equipo de salud para poder identificar los problemas y empezar a manejarlos desde allá, evitando que se traslade largas distancias innecesariamente. Así que, doctor Santos, el maletín del médico cambió. El maletín del doctor Chapatín es distinto hoy. ¿Cierto? Entonces el maletín del fonendoscopio, la campana de Pinar y el tensiómetro ya no puede ser suficiente. Entonces necesita las pruebas rápidas para ir allá, ir detectando con el glucómetro, con unas pruebas para ir haciendo análisis allí y empezar a resolver lo que es posible, tanto directamente como con el apoyo virtual de los especialistas allá en donde vive la gente. Entonces eso, digamos que es un tema nuevo y que se articula, por supuesto, con las demás partes del sistema. Entonces, el cuidado, que es el siguiente punto, el siguiente concepto que está allí, se los digo de esta manera. El cuidado se aborda desde el deber y desde el deber y desde el derecho. Desde el deber, la valoración que cada uno, yo, tengo de mi salud, la valoración que hago de mi salud. Que desde la Constitución política, si queremos hablar de normas, es un deber constitucional. Yo debo ser capaz de cuidar de mí mismo, de mi familia y aportar al cuidado de la comunidad. Por ejemplo, cuidando los bienes comunitarios como el ambiente, ¿cierto? Esa es mi responsabilidad. Entonces, el cuidado desde el deber. El cuidado desde el derecho, un trato humanizado,
un trato digno, un trato como debe ser a lo largo de la vida, en el curso de la vida. En la parte de abajo dice gestión integral del riesgo en salud. Esto voy a reclamar no los 5 sentidos, sino los 10 sentidos para que entiendan esto. El titular, el responsable de la gestión del riesgo individual en Colombia se llama la EPS. Significa lo siguiente: la EPS a la cual me encuentro afiliado debe ser capaz de caracterizar mis riesgos, porque todos estamos expuestos a riesgos independientemente de donde estemos. Lo que cambia es la magnitud, los tipos de riesgos, pero todos estamos expuestos a riesgos. Y riesgos que son por donde vivo, como trabajo. Y riesgos inherentes a cuando voy al sistema de salud, que también hay riesgos. Entonces la EPS que me afilia responde por esos riesgos. Complementariamente, la entidad territorial, quiere decir el municipio, el departamento, el distrito, responde por los riesgos colectivos, por todo lo que significa la exposición a la colectividad a condiciones como los que mencionaba de seguridad y demás. En el territorio tiene que ser capaz de articularse la EPS, la entidad territorial y las IPS para adelantar lo que se llama la gestión integral del riesgo en salud. Y entonces, de manera complementaria, la EPS con la entidad territorial garantizarán esa gestión integral del riesgo en salud. Para hacerlo, aquí hay un cambio fundamental. La EPS debe presentarle al distrito, al departamento, la red con la cual prestará los servicios de salud. Y es el distrito y el departamento el que le aprobarán la red, se la habilitarán o no. Si la entidad territorial le niega la habilitación, esa EPS no puede afiliar población en ese departamento, en ese distrito. Esto es un cambio sustancial, porque por ahora lo que ocurre es que un secretario de salud llama al gerente y al presidente de la EPS y no le pasa el teléfono siquiera. ¿Sí? Ahora tiene que ser capaz de sentarlo allá y decir cómo va a atender la población que está a riesgo con las rutas que se aplican y cómo va a disponer la red de servicios. Bien, voy cerrando para decirles lo siguiente: ¿por qué es importante tener unas rutas integrales de atención en salud? Porque el trabajo en salud no es distinto al trabajo que se hace en otras actividades, y es que son una serie de actividades que varían y que lo que se busca con unas rutas es hacer predecibles los resultados en salud, disminuir la variabilidad. Y la única forma es que haya unos mínimos, de tal manera que todos los agentes del sistema, la EPS, la entidad territorial, la IPS, el usuario y los otros sectores sepan qué hacer en cada momento. Y nos alineemos con eso, y no que se haga a capricho, porque si no, así es imposible obtener resultados en salud. Que es hacia donde va el sistema. En la rendición de cuentas del sistema se va a buscar que se rinda resultados en salud. No que hizo tantas consultas que hay que hacerlas, no que hizo tantas cirugías que hay que hacerlas, no que entregó tantas fórmulas completas que hay que hacerlo, claro que sí, pero sobre todo cuáles son los resultados en salud en la población. Y eso se busca que se haga a través de las rutas integrales de atención en salud. Hay 16 grupos de riesgo que se hicieron en Colombia para la población. El grupo en el que ustedes se encuentran fundamentalmente está en este 16, que se llama trastornos degenerativos, neuropatías y autoinmunes. ¿Cómo se leen los grupos de riesgo? Se lee de la siguiente manera: cada uno de estos grupos que está ahí es para población que está expuesta o que ya sufre los rigores de unos riesgos que llevan implícito trastornos degenerativos, neuropatías y enfermedades autoinmunes. Y para eso hay, digamos, una ruta general y hay una ruta específica para cada una de las enfermedades, como esta que está allí, del colágeno y artrosis. Y la ruta por la que transitamos todos, sanos y enfermos, se llama la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. De tal manera que un ciudadano en todo momento debe recibir por lo menos esa ruta. Y si está en alguno de estos grupos de riesgo, entonces se aplica lo que está allí, acciones e intervenciones, y vuelve a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en un diálogo que tiene que hacerse permanentemente para realmente garantizar la atención integral. Aquí, solamente para decirles, y con esto voy cerrando, el énfasis
en este modelo, apreciados amigos, va a estar en el primer nivel. Significa que es necesario entender todos que buscaremos deshospitalizar y desmedicalizar en mucho la salud. Y que se tiene que resolver fundamentalmente allá, cerca de donde vive la gente. Y que así, de esa manera, el ciudadano vuelva a confiar en el sistema, porque tiene equipos competentes, capacidades resolutivas, y a qué se va a desplazar innecesariamente. Nadie va de chévere a un hospital, ¿cierto? No, eso no es fantástico. Entonces, entre más huyamos de esa posibilidad, mucho mejor. La adherencia a las rutas integrales de atención y a las guías de práctica clínica son fundamentales, pero es la adherencia, como se decía aquí, no solamente del profesional de la salud y el equipo de salud, sino de los usuarios, de los pacientes. Déjenme decirles un dato. Realmente el médico y su equipo de salud pueden hacer muy poco por ustedes. Ustedes son quienes hacen la diferencia entre el 85 y el 90% de la efectividad del tratamiento. Depende de que ustedes se adhieran, que es adherirse a la ruta y adherirse a la guía de práctica clínica. Por lo demás, tiene la mejor intención el médico y su equipo de decirle qué hacer. Pero si usted no hace conciencia de que es su problema y que tiene que resolverlo con su aporte, pues va a ser imposible que el médico haga milagros. Espero haber cumplido, doctor Santos, con la expectativa que tenía. Es el aporte que puedo darles por ahora y por supuesto en el Ministerio de Salud estamos a su disposición. De nuevo, y permítame, doctor Santos, cerrar diciéndole que un aplauso para esta gente tan maravillosa.